Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos, en esta noche. Una vez más con ustedes, su hermano Gabriel Beltré, como siempre, para traer el mensaje de la ocasión. En esta noche vamos a hablar bajo el tema Jesús buscando perdido. La porción bíblica la tenemos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19 y verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se había perdido. Con este verso bíblico, Lucas termina el relato de la conversión de Zaqueo. En los versos del 1 al 9 encontramos a Jesús pasando por la ciudad de Jericó y una multitud que le seguía. Pero habla de un hombre de pequeña estatura llamado Zaqueo que quería ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud y lo diminuta de su estatura. La Biblia dice que corrió delante, se trepó un árbol sicómoro que atravesaba el camino para ver a Jesús porque debía pasar por allí. Jesús, cuando lo vio, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. Y este descendió gozoso y lo recibió en su casa. Aquí encontramos al Señor entrando en la casa de un publicano. Un publicano no era más que un judío que se prestaba al servicio de recaudar impuestos para el Imperio Romano, para el Imperio Romano de parte del pueblo judío. Y para los judíos realmente era indigno que un judío entrara, un israelita entrara en la casa de un publicano. Pero aquí el Señor le revela que su ministerio redentor es universal. Aquí este verso comienza diciendo ¿por qué? Aquí esta es una conjunción en la gramática, y con esta conjunción sirve para explicar el Señor que su ministerio redentor no tiene límites. El Señor vino a rescatar a los perdidos, a la humanidad. Todo ser humano es un pecador. Dice Eclesiastés capítulo 12, allá en el verso 1, que nos acordemos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los tiempos en que digamos no tengo en ello contentamiento. En el capítulo 7, verso 20 dice que no hay un hombre justo en la tierra que haga siempre el bien y nunca peque. Al igual que el capítulo 6, allá en el verso 36 de Primera de Crónicas, Salomón en la dedicación del templo dice: si alguno pecare y viniera a este lugar y se arrepintiera, tú le oirás, porque no hay hombre que no peque. De manera que todos los seres humanos somos pecadores, como dice Romanos capítulo 13 en el verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De manera entonces que el Señor vino a eso, a rescatar a la raza humana. Aquí encontramos, en la continuación de este verso bíblico que estamos desarrollando, donde nos dice aquí, en 3 grupos de versos bíblicos separados en una forma totalmente diferente, con diferentes connotaciones, este título se presenta aquí en la Sagrada Escritura. Tiene diferentes connotaciones y diferentes aplicaciones. Porque el Hijo del Hombre, este es un título que lleva el Señor, el Hijo del Hombre. Y eso revela la total identidad, enfatiza la total identidad del Señor con los hombres. El Hijo del Hombre, el primer grupo de versos bíblicos presenta al Hijo del Hombre con una autoridad y un poder especial para perdonar pecado.
Cuando nosotros buscamos el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos, del verso 1 al verso 12, encontramos allí donde el Señor llega a la ciudad de Capernaum. Y allí entonces, estando en la casa, se aglomeró la gente y había una enorme multitud en la casa, de manera que ya no cabían. Pero llegaron 4 personas con un paralítico tendido en su lecho, que no movía ni un músculo. Cuando llegaron no pudieron de ninguna manera entrar por la puerta, y como el plato de las casas era llano y había una entrada lateral en una escalera por la parte trasera, ellos subieron y por allí bajaron al hombre paralítico y lo pusieron delante del Señor. El Señor, que le da prioridad a lo espiritual, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban allí comenzaron a cavilar, los religiosos. No lo dijeron, sino que lo pensaron, pero el Señor conoce los pensamientos en nosotros antes que se originen. Y Él dijo: ¿por qué caviláis de esa manera en vuestros pensamientos? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Enseguida se levantó, tomó su lecho y se fue. La gente maravillada decía: nunca se ha visto tal cosa en Israel. Aquí se presenta en el primer grupo de estos 3 que vamos a narrar en esta noche, cuando el Señor se presenta con poderes y autoridad especiales para perdonar pecado. Pero también se presenta aquí el Señor, según el capítulo 2, verso 28 del mismo Evangelio de San Marcos, se presenta con poder por encima del día de reposo, del sábado, como Señor del sábado. Dice: porque el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Los judíos tenían un fanatismo con ese día de reposo que ni siquiera lo guardaban, como no lo guardan tampoco lo de ahora. Porque para guardar ese día como es, los que lo guardan tienen que aplicar pena de muerte al que no lo guarda. Así lo narra la palabra en el capítulo 33, verso 1 al 3 del libro de Éxodo, y capítulo 35. Y en el capítulo 15 de Número, verso 32, encontramos también un hombre que recogía leña el día de sábado y fue apedreado y muerto porque quebrantó el sábado. Entonces, los que guardan el sábado, si ellos no aplican la pena de muerte, entonces no están guardando ningún sábado, porque dice la palabra del Señor en el capítulo 2, por allá por el verso 10 de la epístola del apóstol Santiago, que aquel que toma el libro de la ley para cumplirlo y viola un punto, se hace violador de toda la ley. Entonces nadie pudo guardar esa ley. Nunca nadie la pudo guardar, ni antes ni ahora. Por eso el Señor Jesucristo vino para libertarnos de ese yugo. Y dice Romanos capítulo 13 y en el verso 28, está establecido pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, porque por las obras de la ley ningún ser humano se justificará delante del Señor. Por lo tanto, el Señor se declaró siendo Señor. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. También se declaró con poder para resucitar. Evangelio según San Mateo, capítulo 17 y verso 9. Después de aquella manifestación en el monte de la transfiguración, según Mateo 17 del 1 en adelante, encontramos que el Señor le dijo a los discípulos que a nadie le contaran la visión hasta que el Hijo del Hombre resucitase de los muertos al tercer día. Se declara con poder para resucitar el Hijo del Hombre. El segundo grupo se presenta en forma escatológica. La escatología son enseñanzas futuristas para el futuro. Aquí el Señor cambia y realmente el Hijo del Hombre aquí se presenta como algo que hará en el futuro. Cuando buscamos el capítulo 8, verso 38 del Evangelio según San Marcos, encontramos allí donde dice que el Señor vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Dice: entonces verán al Hijo del Hombre descendiendo del cielo con sus santos ángeles con gran poder y gloria.
También encontramos esto en el capítulo 14, versos 61 y 62 del Evangelio según San Marcos, donde le preguntan allí al Señor: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Él dijo: yo lo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la majestad de Dios, viniendo en la nube del cielo con poder y gloria. Ahí entonces fue que el sumo sacerdote dijo: ¿para qué necesitamos más testimonio? Lo hemos oído decir de su propia boca, su propia blasfemia, simplemente porque decía que era Hijo de Dios. Entonces aquí lo vemos de una forma escatológica. Cuando buscamos también el capítulo 13, verso 26, allí también de Marcos, también dice que verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gloria grande. Este otro grupo de verso con otra connotación. Pero tenemos otro grupo de verso con otra connotación. Y es donde nos habla aquí el Señor acerca de la muerte. Es como una muerte. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces aquí la otra connotación, los otros versos, los encontramos nosotros en forma bien clara y sencilla en el libro de los Efesios, capítulo 2, allá en el verso 5, donde dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí tiene otra connotación, porque el Hijo del Hombre nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Esto también representa un alejamiento. El Hijo del Hombre vino a buscar. La búsqueda aquí no fue para condenación, sino para salvación. Vino a buscar. El hombre estaba separado de Dios. Cuando buscamos el capítulo 3, verso 1 al 15 del libro de Génesis, encontramos donde dice: pero la serpiente era la más astuta de todos los animales que Jehová Dios había creado. Y le dijo a la mujer: con que Jehová os ha dicho a vosotros que no comáis de los árboles del huerto. Ella dijo: de los árboles del huerto podemos comer, dijo Eva. Pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni lo tocaréis para que no muráis. Y Satanás a través de la serpiente le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y delicioso a los ojos. Y tomó de él y comió, y le dio también a su esposo, el cual también comió. Y si sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces tomaron hoja de higuera, la cosieron, hicieron delantales. Pero oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto, y huyeron y se escondieron. Y el Señor le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso habéis comido del árbol que yo dije no comieseis? Ahí viene ahora lo que en la psicología se llama mecanismo de proyección. El primer psicólogo fue Adán, y usó el mecanismo de la psicología llamado mecanismo de proyección, cuando uno hace un mal y trata de reflejarlo en el otro. Inmediatamente le dijo: la mujer que me diste, esa fue la que me dio, yo comí. Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. El Señor dijo: ¿qué es lo que has hecho a la mujer? La mujer también usó el mecanismo de proyección psicológico. Cuando dice: la mujer le dijo allí al Señor: la serpiente me engañó y yo comí. Entonces el Señor le dice al serpiente: por cuanto te hiciste, pues andará sobre tu pecho y comerá del polvo de la tierra todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El golpe de la cabeza lo dio el Señor en la cruz cuando dijo: consumado es. Juan capítulo 19, verso 30. Ahí el Señor le dio el golpe mortal a Satanás y lo despojó realmente de todo el imperio que tenía. Y el Señor lo tomó para sí. Esto realmente, amigo y hermano que me escucha, en esta noche es un desafío para nosotros. Indica que el Señor tuvo que buscar al pecador.
Adán pecó y no buscó la reconciliación con Dios, sino que huyó. Y hacen lo que hacen los pecadores. Pecan y luego quieren cubrir sus pecados con hoja de higuera, con buenas obras y con religiosidad. Pero nada de esto servirá delante de Dios, sino que el hombre reconozca su falta y venga delante del Señor. Dice el Proverbio capítulo 28 y verso 1, y en forma bien clara y sencilla: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Pero allá en el verso 11 al 12 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Adán lo que hizo fue que huyó, y Eva, y se escondieron. Eso hace la gente, que se esconden, están escondiéndose de Dios, y el Señor sigue detrás de ellos llamándolo: ¿dónde está tú? Porque Él vino a eso, a buscar lo que se había perdido. Esta búsqueda también indica que el hombre estaba lejos de Dios. Eso es lo que dice Efesios allá en el capítulo 2 y verso 12, donde nos habla allí la palabra del Señor. Porque en otro tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, andando en el mundo sin Dios y sin esperanza. A eso fue que vino el Señor a buscar a los que estaban lejos del Señor. Él vino a eso, a buscar a los que estaban lejos del Señor. Esto realmente es lo que el Señor hace con el pecador. Él vino a eso, y vino a buscarlo. El pecador no busca a Dios. Dios sale en búsqueda del pecador y lo llama realmente a su presencia, no para condenarlo, sino para darle perdón, reconciliación y salvación. Pero el hombre se sigue cubriendo con las hojas de higuera de la buena obra y la religiosidad, y sigue huyendo porque oye la voz de Dios que se pasea alrededor de él, y en vez de buscar la reconciliación con Dios y reconocer que ha quebrantado el mandamiento del Señor, simplemente tratan de cubrir su pecado con las buenas obras, o simplemente con una religión. La religión no tiene valor alguno delante de Dios, de ninguna manera. El mundo está lleno de religiones, pero cuando Cristo vino, Él dijo que todos los que vinieron ante Él ladrones y salteadores son, y por eso no lo escucharon las ovejas, porque las ovejas del Señor oyen su voz y no siguen a los extraños. ¿A quién está siguiendo usted, estimado amigo que me escucha en esta noche? ¿Al Señor o a una religión? El Evangelio de Jesucristo no es religión. El Evangelio, que viene de la palabra griega evangelion, significa buenas noticias, buenas nuevas. Y eso fue lo que realmente hizo Cristo. El capítulo 12, allá en el verso 17 de la epístola a los Efesios, lo dice claramente, que Él vino y trajo buenas nuevas de paz. Eso fue lo que Él hizo, traer las buenas noticias. El pecador va camino a la condenación, pero Cristo se presenta en el camino, le ofrece la salvación, y el pecador lo único que tiene que hacer es hacer un alto en su vida, detenerse. Dios no trata con personas que no se detengan a pensar. Jeremías allá en el capítulo 6, verso 16 dice: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos. Y así pasa con el ser humano en este tiempo. El Señor lo manda a hacer un alto en su vida, pero ellos dicen: no nos detendremos. Seguiremos nuestra ruta que hemos trazado y no oiremos tu voz. Y el Señor, que es un caballero y que no viola ningún principio de libertad que ha puesto en el hombre, simplemente lo deja. Pero sigue allí del lado suyo, buscando ganarlo para él y quitarlo del camino de la perdición. Por eso decía Simón Bolívar, él decía, el libertador de los países de Centro y Sudamérica, que los tres majaderos más grandes que el mundo ha conocido son Jesucristo, el Quijote de la Mancha y él. La gente rechazándolo y él luchando por liberarlo. Cristo también ha sido rechazado por los hombres, pero él sigue, persiste ahí buscando realmente que abran la puerta. Apocalipsis capítulo 3, allá en el verso 20, dice claramente que el Señor
está clamando, tocando la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso quiere decir, estimado hermano y amigo, que el Señor está tocando la puerta del corazón de cada persona, de cada individuo en esta hora, para que abra su corazón y reciba a Cristo como su Salvador personal y pueda escapar de la condenación. Porque a eso vino Cristo. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Porque el que hace lo malo aborrece la luz, pero el que hace lo bueno viene a la luz para que sus obras se manifiesten, que son hechas en Dios. Sus obras son hechas en Dios, estimado amigo que me escucha. Sus obras pueden venir a la luz sin temor a reprensión de parte del Señor. Eso es lo que Él quiere, a eso Él vino, para liberarnos de la condenación eterna y darnos salvación eternamente y para siempre. La otra parte de este verso bíblico habla aquí bien claramente, porque Él vino a buscar y a salvar, vino. O sea que se presenta como algo que ya el Señor hizo, no algo que hay que esperar para después. Ya Él lo hizo, Él vino a esta tierra. Eso es lo que nos dice a nosotros la palabra del Señor, que Él vino realmente a eso, a salvarnos, a buscarnos. Vino, el Señor ya estuvo en la tierra, preparó el terreno para que cada ser humano que acepta el mensaje que Él dejó y lo ponga en práctica en su diario vivir, pueda escapar de la condenación eterna. Porque Cristo vino al mundo, como dice Primera de Timoteo en el capítulo 1 y verso 15, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. A eso vino Él, a salvar a los pecadores. Cristo vino al mundo para salvarte, estimado amigo que me escucha en esta noche. Ese fue su único plan, su único propósito, venir para salvarte, y por eso se sacrificó en la cruz, para que tú tengas vida y tengas vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 25. No importa que tú mueras, si muere en Cristo, tiene la resurrección asegurada para irte a la gloria eterna, no a la condenación. Como dice Daniel allá en el capítulo 12 y verso 4, que los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. ¿Podrá usted resucitar para vida eterna, estimado amigo, por haber muerto en los brazos del Señor, o para condenación eterna por haber rechazado el plan salvífico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Dónde va a pasar usted la eternidad? ¿Cuál será su futuro? Cristo vino para cambiar el rumbo de la vida de cada ser humano en esta tierra, pero lo deja a su libre albedrío. Él no puede violar esa libertad de acción, de recibir o rechazar que Él puso en cada uno. Entonces, Él vino para eso, buscar y salvar. A eso Él vino, a salvar a los pecadores. A eso vino Él, salvar los pecadores. El Señor realmente vino para sufrir por nosotros. Ese es uno de los términos que aparecen en este verso bíblico. Él vino a salvar a los pecadores, pero vino a sufrir, vino a malpasar. Cuando nosotros buscamos allá en el capítulo 8, verso 31 del Evangelio según San Marcos, dice: entonces comenzó a decirle a los discípulos que le era necesario padecer mucho de mano de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos, y ser muerto y resucitar al tercer día. Este es uno de los grupos de texto bíblico para demostrar que en cada uno de ellos hay un renglón diferente del ministerio terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Cuando hablo aquí de perder, se habla de condenación. A eso se refiere aquí. Perdido.
condenado. Él vino a eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes se habían perdido? La humanidad completa, todo estaba bajo el pecado y bajo el juicio de Dios. Todos, sin excepción ninguna, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, mas siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por vuestros pecados, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará a todo el mundo por aquel varón a quien levantó, dando fe a todo, hablando de Jesucristo en la resurrección. Para eso Jesucristo vino a la tierra, murió por nosotros y resucitó para nuestra justificación, como dice Romanos allá en el capítulo 5, verso 24, que Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. A eso fue que Él vino, para salvarnos. Entonces, aquí cuando habla de los perdidos, está hablando de la muerte sin Cristo. Efesios capítulo 2 y verso 5 de lo que dice que Él vino, el Hijo del Hombre vino para darnos vida. Y eso es lo que tenemos, vida, nos dio vida juntamente con Cristo. Con Cristo nosotros resucitamos a una vida nueva en el Señor. De manera entonces que nosotros tenemos necesariamente nosotros que proseguir el camino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estimado hermano y amigo, ¿está usted realmente seguro de esa salvación que Cristo le ofrece? Esa salvación, esta condenación, revela estar en tinieblas. Eso es lo que dice Efesios capítulo 5, verso 8. Vosotros en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Así es, estábamos alejados de Dios, como dice Efesios capítulo 2, verso 12. Dice allí en forma bien clara y sencilla que estábamos alejados de Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel, andando en el mundo sin Dios y sin esperanza. Pero los que estábamos lejos hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos parte realmente del pueblo del Señor. ¿Es usted parte del pueblo del Señor, estimado amigo? Si no lo ha sido, en esta noche tiene una magnífica oportunidad. ¿Ha pensado usted alguna vez en su vida que Cristo vino exclusivamente a buscarlo a usted? Si no lo ha pensado, piénselo seriamente, porque ahí está sellado su destino. Dios le bendiga rica y abundantemente. Son mis deseos y oración. Su hermano Gabriel Beltrán del Concilio de Damasco, en República Dominicana.